¿Qué tal? Yo quería preguntar dos o tres preguntas. Una es si yo creo, por lo menos en mi impresión, escuchando lo que han comentado, realmente muy, muy buenas charlas, tanto la de Maridel como la de Mariana, y realmente expresando mucho lo que pasa, la verdad que es eso, ¿no? Sí, es posible que todas estas alteraciones emocionales y todos estos síntomas, todos estos signos que ustedes han descrito probablemente continúen después de la pandemia, ¿no? Porque es muy fuerte esto, realmente es muy fuerte. Entonces, o sea, cuáles son las estrategias para continuar el soporte, para detectar que esto continúa después? Porque hay dos cosas que me parecieron muy interesantes que ustedes mencionaron. Uno es esta sensación o este sentimiento que tenemos, ¿no? Los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, que estamos continuamente trabajando con los pacientes, que es, a mí no me va a pasar, yo esto lo voy a superar, yo no me voy a ver afectado, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y la otra es que voy a ser tan eficiente como siempre, voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, cuando uno se enfrenta con que no lo puede lograr, siente esa sensación, ¿no? De que algo no está bien, que uno perdió el control sobre lo que tiene que hacer, pero no lo quiere reconocer. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? ¿Y cómo manejarlo después? ¿Cómo detectar estas sensaciones? Porque yo entiendo que no somos todos abiertos, ¿no?, a poder expresar esto, y quizás, si es así, que en los diferentes niveles de trabajo, tanto en los de gestión como en los que están más en el contacto asistencial, quizás las estrategias puedan ser diferentes o no. Bueno, nada, es preguntar eso. Muchas gracias. Bueno, Mariana, ¿querés vos o puedo contestarle a Rosa? ¿O quieren incluir otra pregunta? No sé cómo. Con libertad, cualquiera de las Bueno, dos que quiera contestar. bueno, yo iba a tomar una parte de lo que dijo Rosa, porque me parece que ella está mencionando algo que es muy importante a tener en cuenta, que esta situación actual se lleva un poco puesto a actitudes previas que eran de estratificación y de quién podía más y quién era mejor y demás, sino que nos atraviesa algo de riesgo de todos. Pero que la posibilidad de contención, por lo que preguntaba Rosa, tiene que ser una situación continua, porque históricamente, por lo menos en mi experiencia, he visto que poder hablar de las emociones no estaba bien visto dentro de los equipos de salud, y que además había acusaciones mutuas entre distintos miembros de quién era más flojo, quién era más sensible, y se usaba un humor que he visto que con el miedo de estos días ha ido paulatinamente desapareciendo. Un sarcasmo y un humor que hacía como de desmentida de la situación de riesgo a la que estaban sometidos. Yo he visto que eso ha ido desapareciendo y que hay una apertura más a poder hablar de lo mal que nos sentimos, del miedo que tenemos, de lo cansado que estamos, de que no sabemos si vamos a poder. Entonces yo creo que a partir de un reconocimiento más auténtico de lo que nos atraviesa y una mayor comprensión del entorno, los jefes y los compañeros, un verdadero sentido de equipo es la primera salida saludable. Luego vendrán estrategias como las que menciona, algunas institucionales, y algunos tendrán que recurrir por ahí a seguimientos más personalizados. Pero por ejemplo, una cosa que decía Mariana, el tener como una especie de escucha de demanda espontánea, por ahí permite ubicar qué tipo de consejo o de seguimiento es apropiado de acuerdo a lo que uno puede detectar, porque en este caso no va a haber recetas generales. Algunas puede ser, pero la mayoría van a ser recetas individuales que tenemos que probar hasta qué punto pueden ser eficaces. Bueno. Muy bien. Sí, perdón, Cris, ¿puedo agregar algo más? Dale. Sí, claro. No, yo lo que decía, claro, sí, justamente, me parece que es una oportunidad para que los profesionales de la salud empecemos a aceptar, digamos, que las emociones
tienen un peso dentro de nuestro trabajo, ¿no? Quizás de una manera un poco extrema como esta, y que verdaderamente la ansiedad, la sensación de pérdida de control, la incertidumbre son parte de la naturaleza humana, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos formamos y nos tratamos de convencer de que esto no es así, y de que uno tiene el control de las situaciones, cuando en realidad ni aún en condiciones normales uno tiene pleno control de las situaciones. Entonces, es una situación que da la oportunidad de enfrentarse con esto y empezar a aceptar que las emociones y que la vulnerabilidad existe. Y por supuesto, cada cual va a tener distintas estrategias, como decía Maridel, por eso se pueden probar distintas formas a nivel institucional, para otros no. Algunos no son adeptos a hablar de las emociones, como decía Rosa, pero por eso hay otras estrategias que tienen que ver con escribirlas para sí mismo, pensarlas para sí mismo, ver videos. Por ejemplo, hay una charla TED muy interesante en relación a esto de reconocer que todos tenemos emociones, aunque no nos guste, y que no todos tenemos incertidumbre, y nos cuesta controlar las circunstancias, que se llama El poder de la vulnerabilidad, que es muy interesante, y en ese sentido me parece que todos tenemos que estar preparados para aceptar ese tema, para aceptar que somos vulnerables, que tenemos sentimientos y que no nos queda otra. Entonces ahora nos vemos con eso y empezar a pensar estrategias como para poder regularlos es lo que tenemos que hacer, es nuestra tarea ahora. Muy bien. Les voy a pasar algunas preguntas del auditorio, ¿puede ser? Una es, ¿cómo se manejan esas subidas y bajadas de sensaciones del super yo o del miedo? Bueno, yo creo que había aclarado que había factores que son muy predisponentes a contraer un burnout o estar más expuesto en situaciones de crisis. Y la persona que hizo esta pregunta habló de un concepto que sentimos que es muy peligroso, y es utilizar demasiado el super yo. Lo que acaba de decir Mariana es que si nos reconocemos más vulnerables, por ahí bajamos un nivel a nuestro super yo y nos permitimos ser más potables, porque en realidad lo que se necesita es no perder esa sensación de comprensión de que somos humanos. Y el super yo es a veces un enemigo de esa situación. El desafío siempre es ser una especie de superhéroe. Y acá no van los superhéroes, acá va un sentimiento más mancomunado de que, y sobre todo porque es la primera vez que la posibilidad de contagio entre enfermo y profesional es tan alto que es como que sentimos que los mundos se han superpuestos. Yo creo que una de las pocas posibilidades que hemos podido observar los mundos superpuestos, y que esa distancia médico-paciente de algunas historias más tradicionales de nuestro ejercicio profesional, esta pandemia también se lo llevó puesto. Somos iguales, estamos igual de expuestos, y esto implica sentir a veces el mismo miedo y tener a veces el mismo desánimo, o estar atravesando lo que yo mencioné, la posibilidad de estar atravesando un mismo duelo por la pérdida del familiar a distancia, por la pérdida de la vida intuitivamente pensado por algún paciente, o por la pérdida de colegas. Entonces, los mundos superpuestos es realmente un concepto para tomar en cuenta de esta situación. Por ahí, Maridel, un comentario más, Cris. Sí. Que en estas situaciones está bien estar mal. O sea, no está mal estar mal. Está Exacto. bien estar mal, es lo normal. Y que sentirse mal no significa que uno sea incompetente, porque uno a veces hace esa ecuación, sobre todo los profesionales de la salud, me siento angustiado, entonces tengo posibilidades de actuar mal. Tengo miedo, entonces tengo posibilidades de errar. No, no, no. Es normal estar mal ahora, cuando este malestar es excesivo hay que pedir ayuda, pero sentirse mal no quiere decir que uno es incompetente. De acuerdo. Mariana, preguntan cómo van a medir el outcome o los resultados del
plan, bueno, este proyecto de seguimiento de los residentes, acompañamiento a los residentes del italiano? ¿Cuál es la medición de resultados? Bueno, en principio lo vamos a hacer de manera cualitativa a través de un cuestionario, digamos, con preguntas abiertas que valoran distintos niveles del bienestar-malestar, ¿no? El nivel psicológico, el nivel cognitivo, el nivel de las conductas y el nivel social. Son una serie de preguntas abiertas y de acuerdo a las respuestas se va a ir categorizando por temas y vamos a ir valorando el impacto de manera cualitativa, porque no hay una escala todavía, digamos, desarrollada para medir bienestar, malestar, particularmente en el caso de la residencia. Entonces lo vamos a hacer de manera cualitativa primero. Muy bien. Una pregunta es, ¿qué recomiendan ustedes con respecto a la modificación de la jornada laboral para disminuir la exposición al estrés? A ver si... En realidad es algo que se está comentando en este momento, la rotación periódica, y se ha puesto en práctica en muchísimos de los servicios. Se ha organizado, y por lo menos a pacientes míos que son residentes, casi todos concurren un tercio en equipos de A, B y C, para poder no estar, por las razones del COVID, pero creo que ha sido muy bueno para reponer energías. Es decir, si bien la indicación fue para evitar el contagio, vi los resultados de que alejarse una X tiempo del lugar de trabajo reponía automáticamente energías para volver, y la necesidad de reponer a su compañero también pasaba lo mismo. Yo creo que el tema es organizacional y va a depender mucho, porque no ha sido puesto en práctica en todos los lugares, de la comprensión que la institución y la decisión política que tenga la institución de preservar realmente a su equipo de salud. Yo creo que es un compromiso más de decisión política de la institución. Muy bien. Bueno, después hay algunos comentarios sobre cómo antes veíamos como algo inusual hablar de emociones, después la sensación de que nadie quiere acercarse a la primera línea por miedo a contagiarse, y cómo comunicarse con el resto de la institución para que sepan que con el buen uso de los equipos de protección personal no corren riesgos. Una pregunta de cómo manejar la angustia que significa todo el afuera, lo subjetivo, como una pregunta. ¿Cómo hacemos para que los subjetivos de alrededor no nos angustien? Cristina, Sí. se te escucha bien. Decía que preguntaban cómo manejar la angustia para que el alrededor no nos afecte tanto. Bueno, no sé si Mariana también quiere aportar algo, pero hay algo que mencionaste en una de las preguntas, Cristina, es, por ejemplo, una cosa que debemos tranquilizarnos porque se ve como en las conductas en este momento, es los sueños. Traen permanentemente preocupación porque los sueños, todos han escuchado alguna vez que la primera línea psicológica piensa que es una especie de realización de deseos, pero en realidad los sueños que nos atraviesan en este momento son más bien pesadillas y de una intensidad que habla mucho también o ayuda al agotamiento psíquico con el que nos levantamos a la mañana y sentimos que no hemos podido descansar. Una de las formas de tramitar la angustia es realmente poder hablar de estas emociones y permitirnos mostrar la vulnerabilidad y poder pedir ayuda convenientemente. Y como decía antes, no todo transformarlo en un trastorno psicopatológico grave, es una situación de crisis. Si nos agrupamos y nos sostenemos como equipo, va a pasar. Es decir, nadie está hablando de que esto sea un estado definitivo. Es una situación de crisis y lo primero que tenemos que ver es que es transitoria. Muchos de los recursos que se usan para el trastorno del pánico, para los ataques de pánico, son muy importantes pensarlos ahora. No pasa, esto no va a ser crónico, va a ser algo transitorio. Entonces poder sostener una esperanza de poder superarlo
y cada uno lo va a poder superar en la medida en que se lo pueda permitir y pueda poner en palabras lo que le está pasando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en función del tiempo creo que tenemos que finalizar. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a los participantes que se interesaron en este tema, que no es habitual en nosotros hablar del recurso humano, de cómo cuidarnos. Esperemos que la gestión del recurso humano se pueda hacer de una manera adecuada para que transitemos de la mejor manera este tiempo tan difícil y que salgamos, como dijo Mariana, fortalecidos y con un crecimiento personal. No nos escucha. Vamos por cerrar. Les agradezco a todos. Hola. Sí, sí, ahora Te sí. escuchamos. Decía que muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos los que se interesaron en este tema. Nuestro deseo es que a partir de ahora podamos escribir recomendaciones que se puedan elevar, de las ATI las pueda elevar al Ministerio de Salud de Nación y a partir de allí a todos los ministerios provinciales para que la gestión del recurso humano sea en esta crisis sea adecuada y podamos transcurrirla de la mejor manera posible y salir fortalecidos y con un crecimiento de esta experiencia que nos tocó vivir. Así que damos por finalizado el webinar y saludamos a todos y les agradecemos la participación. Muchas gracias a todos. Les recordamos que las grabaciones van a estar subidas en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos.